Streamer fue hospitalizado tras jugar Diablo 4 por más de 13 horas seguidas. Ay, el mundo fue y será una tarde con show de noticias. Podría ser peor. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Y con esta cortina y esta canción recibimos a Don Mirko Macari. Don Mirko Macari, ella que ya llega a la radio, igual que hace mucho tiempo atrás cuando hacía su columna acá. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Cómo está, Mirko? Ah, qué bonito, me sorprendí, me emocioné. ¿Ve? Mucha gente me comenta. Yo te escuchaba con Julio César en la radio de esa época. ¿Cuántos años, Mirko? ¿Cuántos años, Sí, tuve muchos años acá, haciendo una columna semanal contigo. Bueno, y ahí, en esa columna semanal, mucha gente te empezó a conocer más masivamente. Así es, sí. ¿Fue tu primer...? digamos, fuera de la prensa. Fuera de la prensa. Esta radio, era un poquito más masivo, ¿no? Claro, sí. Que ya la gente empezó a conocer por la voz, que ya te veía, te divisaste. Claro, te puso cara de voz. Y lo cuento en el libro, a propósito que vamos a hablar de mi libro al final, ¿no? Que la primera vez que vine... después de hacer la columna contigo, Tomás Moschati me invitó a su oficina y yo le dije, oye, bueno, pero disculpa, por mi voz no es muy radial. Me dijo, no, estáis loco, voz es muy radial, la gente te va a ubicar por tu voz. Dicho y hecho. Ahí está. Más de alguna vez en un taxi por la voz te ubicó la gente, ¿no? Muchas veces la gente me ubica por la voz cuando hablo. Ah, usted es el señor de la radio. Impresionante. Usted el señor de la radio. Claro. Bueno, Mirko Macari nos está presentando Señor Director, este libro editorial Planeta, ¿no es cierto? Que usted, que ya está en las librerías, está también a la venta de modo digital en distintas plataformas, y que ya ha tenido una tremenda acogida, ya está entre los 10 libros más leídos de no ficción, a pesar de que Mirko recién esta semana va a empezar a hacer la difusión de Señor Director. Mirko, bueno, ¿y por qué escribir un libro, Macari? Bueno, porque este libro particularmente es un rito. Es muy importante la ritualidad en la vida. Cuando uno se va poniendo viejo lo comprende, y yo decidí hace ya tiempo terminar mi rol profesional de comentarista de actualidad y política, y se dieron las condiciones para hacer un ritual de cierre a través de un libro de recuerdo, porque todo el tiempo que fui el periodista que la gente conoce fue un tiempo donde finalmente hice muchas cosas que quería hacer, cumplí muchos sueños. O pulsiones también, ¿no? Cuestiones que yo quería hacer, y por lo tanto uno va aprendiendo, hay que ser agradecido de lo que uno ha hecho, honrarlo, por así decirlo, y este libro tiene ese sentido, ¿no? De a la vez poder a la gente contarle modestamente lo que es un tras bambalinas de cómo se hacen los medios, y poner mi experiencia profesional al alcance de más personas con quien compartirlo. Eso. Oye, Mirko, ¿por qué retirarse anunciar este retiro tan joven de los medios, digamos? No es de los medios ni de la comunicación, yo creo. Yo creo que es simplemente del rol de periodista de actualidad y política. Yo creo que siempre voy a estar comunicando, pero yo creo que uno también tiene que ser capaz de vivir más de una vida en una vida, po. Entonces es cierto que estamos condicionados nos autoetiquetamos en cosas, pero yo siempre he tenido también otros intereses, y creo que llegó el momento de darle más centralidad a esos otros intereses en la vida que a estos, o a esta manera de mirar el mundo. Compré el libro, muy entretenido, dice: qué lástima no haber sido parte de la patrulla de Stalingrado. Pero bueno, ahora en mi labor de inspector municipal estoy revisando los archivos fotográficos de la esquina de Providencia con Carlos Antunes, por si un Suzuki Swift
se pasó la luz roja, dice. Ahí se nota que lo leyó, ¿ah? Sí. Se nota que lo leyó. Mirko, bueno, ¿y cuál es el espíritu? ¿Cómo nace la idea de escribir el libro, un poquito más, el esqueleto del libro? Que vas a contar, te plantea inmediatamente contar tus memorias como director, como editor de medios. Sí, yo siento que el mayor valor de mi carrera en los medios estuvo en la prensa escrita. Eso es lo que yo quería, escribir en diarios y revistas. Y finalmente dirigir un diario, que es algo que hice. Todo el resto, el adicional, el hacer radio, participar en algún podcast alguna vez, en alguna columna de televisión, fue un adicional, pero el corazón de mi deseo, mi objeto de deseo desde chico era la prensa escrita, en lo que ahí pasaba. Y entonces ahí está el marco conceptual de lo que fueron esos 20 años, del año 97 en que entré a hacer mi práctica al diario El Mercurio, hasta el 2017 en que dejé la dirección del Mostrador. Y ese es el marco, ¿no? Podría haber contado, no sé, por más cosas de la radio donde trabajé, pero es que ahí no pasó tanto. La carne, lo medular, mi pega 24/7 era en los medios escritos. Entonces, bueno, en uno de ellos coincidí contigo. Vamos a hacer un recorrido al libro, ¿no? En el libro, bueno, partes contando un poquito de ti, un poquito de tus amistades, de tus lazos, de lo que también significa para ti, ¿no es cierto?, empezar en el Mercurio. Cuéntanos un poquito de esa etapa de iniciación de hacer tu práctica en el Mercurio. ¿Por qué? ¿Qué andabas buscando? Año 97. Se abrió la posibilidad de hacer las prácticas en el Mercurio. Quedé ahí y a mí, desde la escuela, venía con esta obsesión por el poder de la prensa escrita, que en Chile en esa época era indudablemente el poder del Mercurio. Cuento ahí cómo fue muy importante Rafael Otano, profesor de la Escuela de Periodismo, ¿no? Que tenía una visión muy, muy cruda, muy realista de cuán importante y cuán decisiva eran los medios de comunicación, básicamente los diarios, en construir la agenda política. Y cómo los diarios ponían una cierta música que el sistema político bailaba. Y en esa época el gran referente de aquello, por su peso histórico, el peso del Mercurio en el siglo XX, era ese diario. Y yo entré a mirar cómo era, porque no quería que me lo contaran, quería vivirlo. Y fue exactamente así. Bueno, y siempre tu interés por el poder, ¿no? Ahí empieza. Claro, el poder que uno lo asociaba a la actividad política, pero va descubriendo que el poder está en esta otra también, esta institución, que es la prensa, que es la prensa escrita, el periodismo escrito, que le pone la música a la política, el poder en los grandes actores de los negocios, el poder económico, ¿no? Están todas estas cosas imbricadas: poder económico, medios de comunicación, sistema político, sistema judicial, a red de abogados. Y en Chile, yo lo cuento en el libro, este poder se articula a través de lo que yo llamo el who is who, el quién es quién. Una red de personajes poderosos, imbricados por la estructura además clasista de la sociedad chilena, a través de apellidos, ¿no? Y de pertenencia a ciertos colegios, a la construcción de élites que se identifican con colegios y universidades. Y tú vas viendo que finalmente pueden cambiar los gobiernos, pero los nombres de estos poderosos están siempre, y son los que aparecen además en los medios escritos y particularmente en las páginas sociales, ¿no? Nada más indicador del poder que las páginas sociales del Mercurio, o por lo menos en esa época, y las páginas sociales de Cuché, lo que era la revista Cosa y la revista Cara, ¿no? Y tú veías siempre ahí, y podían cambiar las locaciones, en invierno, verano, pero estaban los mismos apellidos, los nombres. Ahí está el poder, ¿no? Finalmente. Bueno, y sales del Mercurio, pero bueno, antes logras ir a la revista El Sábado, ¿no? Que yo entré a hacer mi práctica en el centro de documentación, que era como un pelo a la cola, y me fue muy bien en esa práctica, y llegué después a colaborar al Cuerpo D, que era el lugar donde yo quería estar, el gran cuerpo de reportaje del Mercurio, que era el cuerpo político que había hecho la transición. Desde mediados de los 80 el Mercurio va incorporando figuras de la oposición política a la dictadura y los va eligiendo con pinza y les va diciendo: estos van a ser los líderes que vamos a validar, estas son las voces que vamos a validar y estas otras no.
Y eso es el poder que con el que entra el Mercurio al proceso de la democracia el año 90. ¿No? Yo estoy ahí muy contento, pero se abre la revista el sábado del año 98 y soy parte del primer equipo fundador de la revista el sábado, que estaba pensada como un magazine, pero que por el carácter de la editora que me lleva, la Verónica López, adquiere también una centralidad en la pauta política al interior del Mercurio, que es bien entretenido. Fui un protagonista y miré en primera persona un conflicto porque la Verónica quería llevar el Mercurio a la apertura, por ejemplo, en temas de derechos humanos, ¿no? Y yo el equipo 1 de la revista El Sábado parte en septiembre del 97 y en octubre detienen a Pinochet en Londres. Entonces pasan muchas cosas. Como yo cuento en el libro, tensiones ahí en la cúpula mercurial, que son muy interesantes, porque el Mercurio no estaba dispuesto a cambiar en lo absoluto, ¿no? Y empieza un proceso ahí, un pequeño proceso de cambio. Un proceso de cambio y un proceso de apertura en temas, por ejemplo, los llamados temas valóricos, ¿no? Con la nota del Lucas Bar. Y yo lo cuento ahí, ¿no? Que este conocido, afamado puticlub, que queda en Avenida Poquindo, frente al Estadio Italiano, y que lo fui a reportear yo porque yo trabajaba en un equipo puras mujeres. Entonces, obviamente, era un hombre el que tenía que ir a este espacio. Y la primera vez cité a todos mis amigos de la patrulla de Stalingrado, incluyendo a Julio César Rodríguez, que llegó convocado a esa primera reunión desde una pichanga, venía de una pichanga con buzo y con chuteadores. Y está esa escena porque todos mis grandes amigos de entonces la patrulla estuvieron más que dispuestos a colaborar en mi ardua labor de investigación en ese lugar, que fue un escándalo que remeció al público mercurial, ¿no? Que encontraba que esto era una afrenta a la moral, las buenas costumbres y a todo lo que representaba el espíritu del diario, de lo que ese mundo decía la gente decente. Me acuerdo que fue un escándalo las cartas al director, ¿no? Un señor que decía, desde hoy quiero cancelar mi suscripción a este diario porque ya no es apto para que lo lea ni mi familia ni la servidumbre de esta casa. Carta publicada, además. Lógico. Lógico. Oye, eso retrata cómo ha cambiado Chile. Bueno, y después yo te invito, Mirko, a ser parte de La Nación Domingo, que se estaba formando, todavía no existía, teníamos algunos bosquejos, yo tenía unas que los conservo, que a lo mejor pueden servir para algún día también armar un libro. Conservo los primeros bosquejos de las páginas, cómo podíamos hacer un diario domingo, ¿no es cierto? Y te invito ya a La Nación Domingo, que yo también, y forma un capítulo bien grande de este libro también. Claro, yo creo que en la parte de La Nación Domingo el lector va a entrar va a pasar la curva y va a entrar a la recta, donde empieza la velocidad del libro, porque se suceden uno tras otro episodios que son dignos de una serie de Netflix. Todos los reportajes que hicimos en esa primera etapa de La Nación Domingo, Julio, fueron explosivos, era domingo tras domingo, ¿no? Nosotros decíamos, el diario es un campo minado, explota por cualquier parte, ¿no? Y el día domingo en la tarde, el lunes, empezaban los movimientos de queja en torno a las cuestiones a veces las más inesperadas que te llevábamos en el diario, no solamente frente a un reportaje de denuncia, frente a una crónica, frente a una ironía, un espacio de ironía, a un pie de foto, ¿te acuerdas tú? A una columna. No, a una columna, ¿no? Yo reproduzco ahí en el libro la carta de un airado lector que decía que desde los 90 había sido lector del diario La Nación y que esta nueva propuesta de domingo insultaba, ¿no?, a grandes personas de espacio concertacionista, que los trataba, los ninguneaba, y que el editor, el señor Julio César Rodríguez, además, denostaba en su participación en el termómetro de Chilevisión, y le parecía atroz. A mucha gente le parecía, independiente de su posición política, que el tono que teníamos era, como se decía en esa época, inapropiado.
Vamos a conversar de la Nación Domingo, vamos a conversar del mostrador, ¿no es cierto? El paso, el cambio también de Mirko, ¿no es cierto? Cuando ya dirige el mostrador, vamos a conversar de todo y también vamos a hablar un poquito de el contexto en el que está hecho, en el que vive este proceso periodístico Mirko, en señor director de Editorial Planeta, que ya es uno de los 10 libros más vendidos en Chile de no ficción. Vamos y volvemos. Una mujer atrás de un vidrio. Ya estamos con Mirko Macari, hablando de señor director, su libro, Memorias desde el Antiperiodismo, de Editorial Planeta. Señor director, su paso por los distintos medios escritos, donde Mirko Macari, vaya que dejó huella. Mucha huella. Precios outlet para papá en Voale.cl, set de copas, vasos cerveceros, accesorios para el asado y mucho más. Envíos en solo 24 horas en Voale.cl. Voale.cl. La tendencia de todos los tiempos, claro que sí, pues llegan a Parque Arauco, ven a la feria Viva la Vintage y encuentra música, ropa y mucho más. Súmate al movimiento. Parque Arauco te espera del 15 al 18 de junio en Piso Diseño. Parque Arauco, mucho más que comprar. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Popeye, el detergente. Sleepwell, la máxima tecnología de descanso. Busca sus camas y colchones en sleepwell.cl. Sleepwell.cl. Y en todas las webs de el retail, de las grandes tiendas, ahí por supuesto están las camas y colchones Sleepwell. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Sleepwell. Grotza.estudia te invita para mañana. Hoy día puede ser también, sí, hoy día esmaltado permanente a 9.990. Esa es la promoción. Esmaltado permanente a 9.990 más 569-3464-9988. Más 569-3464-9988. Queda un solo cubo para hoy día para esmaltado permanente. Una sola reserva. Cierra las 20 horas, pero queda solo una reserva. Más 569-3464-9988. Y mañana, lifting de pestañas más tinte. Lifting de pestañas más tinte a solo 9.990 pesos. Solo con reserva. Quedan tan solo 2 horas para mañana. Durante todo el día quedan solo 2 horas. Más 569-3464-9988. Porque el lifting de pestañas más tinte a solo 9.990. Más 569-3464-9988. Grotza.estudio. Mirko, bueno, estábamos hablando un poquito de la Nación Domingo. Sí, pero ¿tú te acordás cuando lo que dijo el auditor de la anécdota esa del Suzuki Swift, cuando íbamos a tu Suzuki Swift y enfilamos a mi casa en Ñuñoa y doblamos en Providencia por Carlos antes? ¿Te acordaste cuando la leíste? Me acordé de muchas historias cuando leí. Uno como que las historias las acomoda un poquito a su cabeza, ¿no? Claro, yo me iba acordando de otros detalles que eran un poco antes y un poquito después. Y tú contaste siempre la escena central, lo medular, ¿no es cierto? Contaste varios reportajes, contaste reportaje de el primero, ¿no es cierto? El de Sayé, contaste el de Nicolás Ibáñez, del líder, contaste, por supuesto, el de Colmillo Blanco, que es histórico. Claro, y que ese es el golpe al que se refiere el auditor, que contémosle a los que nos están escuchando, que quizás el golpe político más grande de toda esa etapa fue justamente la caída del general Ríos, ¿no? Por este caso llamado Colmillo Blanco, que era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y los comandantes en jefe en ese entonces eran constitucionalmente inamovibles. ¿Te acuerdas tú que Stange, el general director de Carabineros, por el caso de Goyao, el presidente Frey le había pedido la renuncia en La Moneda, y a la salida en el punto de prensa Stange dice que no va a renunciar porque él lo defiende la Constitución? Y así era la cosa. Y los comandantes no se podían sacar por parte del poder político. Y él causó tanta conmoción la nota de la Nación Domingo que finalmente se quedó sin piso
el general Ríos, de la Fuerza Aérea, y ya no tenía ni el apoyo ni el Mercurio ni de las otras ramas de la Fuerza Armada. Nadie le estaba prestando ropa y entonces el gobierno pudo presionarlo para que renunciara. Y nosotros estábamos celebrando, imagínate, pues era un hito, teníamos 32 años en esa época, y era ya habíamos dado algunos golpes importantes, pero este golpe era remecedor. Y entonces nos fuimos a celebrar. Ese día sábado nos fuimos a carretear con Julito a una fiesta en la casa de una compañera de la universidad. Y saliendo de ahí andábamos en el Suzuki Swift negro, Julito César. Y me va a dejar a la casa de Ñuñoa a toda velocidad, 2 o 3 de la mañana, no me acuerdo, y iba a doblar por el Providencia y con Carlos Antunes, y el semáforo estaba en rojo. Estábamos llegando y se pone en rojo, y yo le digo, guatón, el semáforo está en rojo. Y Julio pasó, y me dice al tiro, weón, nos piteamos comandante en jefe, ¿cómo va a parar en la luz roja? Y seguimos cagados la risa hacia mi casa. Yo creo que esa anécdota refleja muy bien qué es lo que nos estaba pasando a nosotros interiormente también en esa época, ¿no? El nivel de adrenalina. Es que fue muy sufrido esa época, porque además de que andábamos yo estuve con carabineros durmiendo en la casa. La protección policial, porque claro, porque la nota denunciaba a los organismos de seguridad de la dictadura que seguían articulados. Tan articulado estaba que a ti te rompieron las ruedas del auto, te amenazaron con una pistola, y yo me acuerdo que uno levantaba los teléfonos en la redacción y estaban pinchados, ¿no? Los viejos teléfonos fijos nos estaban escuchando. Bueno, pero finalmente salió el general Ríos, también ese reportaje lo escribió Víctor Gutiérrez. Y tuvo grandes golpes también la iglesia, ¿no? El Vitoco que llegaba a la redacción cantando Juan Gabriel. Yo cuento todas esas cosas. O Cecilia, porque la gente probablemente no sabe que Víctor Gutiérrez es un gran imitador, y ha perdido plata no siendo estandapero. Eso creo yo, por lo menos. Bueno, yo creo que leyendo, ¿qué es lo que en el fondo, por ejemplo, los reportajes que hizo Nación Domingo de la iglesia? A tu juicio, ¿por qué fueron tan vanguardistas? Fuimos el tráiler de la película que vendría muchos años después, que el desplome de la iglesia, la caída definitiva de la iglesia, y aparte por ahí, no me acuerdo qué año exactamente, 2012 quizá, el caso Caradima, 2011, 2012, y de ahí ya no para de derrumbarse, se cae el castillo de Naipes. Entonces nosotros adelantamos una película a destiempo, cuando en Chile, la sociedad chilena, la iglesia todavía tenía mucho poder político, y había muchos políticos, muchas instituciones, mucho viejo conservador en la cima del poder que defendía la iglesia, ¿no? Don Ricardo Claro y su canal, ¿no? Ricardo Claro era miembro de la Orden de San Silvestre, otorgada por el Vaticano. Estaba todo el mundo demócrata cristiano en la Concertación, que era un frontis para investigar a la iglesia. En fin, no te enfrentabas solamente a los curas, te enfrentabas a toda la red y el tejido político que tenía la iglesia. Y la gente además quería creer en la iglesia, ¿no? Veníamos de un rol importante en la iglesia en materia de derechos humanos, y entonces nos fuimos muy vanguardistas y estuvimos a destiempo en ese tema, porque no teníamos el viento a nuestro favor, y pese a todo nos tiramos. Básicamente Alejandra Mato hizo muchos reportajes, Sexo en el Clero, después el cura de Vitacura, y este gran remesón que fue la salida del obispo Cox, ¿no? Por abusador, del obispo de La Serena. Adelantamos en términos de frontalidad y de objeto de investigación muchas cosas que ya después del 2011, 2012 todo el mundo va a apuntar con el dedo. Yo creo que ese es el gran mérito que tuvimos. Bueno, después en Estados Unidos, en el 2005, se hizo una película, ¿no? Del Boston Globe. En 2015 se hizo la película que había sido, la investigación del Boston Globe había sido paralela a lo que hicimos nosotros. Cuando descubren que los encubrimientos de abuso sexual en la iglesia son una práctica sistemática en la arquidiócesis de Boston. Y de ahí empieza el tema de los abusos sexuales a escala global. Pero era la iglesia de Karol Wojtyla, una iglesia muy conservadora y organizada para proteger a pederastas y abusadores, ¿no?
Uno de los favoritos de Wojtyla del Papa era Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, y costó mucho investigarlo, tuvo que salir, morirse Wojtyla para que después la iglesia aceptara, ¿no?, que Maciel también había sido un abusador y encubridor. Fíjate que yo creo que el valor de muchos de esos reportajes, finalmente todo, fue siempre mostrar en el contexto del reportaje que no era un caso aislado, sino que al unir las piezas, creo que nosotros empezamos a manifestar muy temprano que había una cúpula, una élite en la iglesia que estaba encubriendo estos delitos. Sí. Y creo que eso es muy, muy importante, porque en cualquier institución puede haber un pederastra, puede haber una persona, ¿no es cierto? No, es una cuestión institucional, y no en Chile, en el mundo. En el mundo. Ah. Entonces yo creo que eso sí que fue muy, muy relevante cuando nosotros logramos poner las piezas, y empezamos también, aparte de mostrar los abusos, mostrar un poquito, ¿no es cierto?, toda la trenza de poder que había, quiénes eran, de dónde eran. Y esa es una razón para escribir el libro para mí, pues, mostrar cómo era el poder en el Chile de esa época. Si tú, probablemente, yo hice esta reflexión siempre, no sé tú, pero en los finales de los 90, comienzos de los 2000, pensar en un mundo donde la iglesia no tuviera poder era imposible. Y lo vimos ocurrir. Ocurrió. Desapareció el poder de la iglesia, por lo menos en Chile, ¿no? Después de que el Papa descabeza a toda la curia chilena después de su visita a Chile, fallida visita a Chile. Imagínate, hoy día la iglesia no es actor de nada. Cuando antes era actor de todo. Cualquier problema que hubiera llamaban a un cura para mediar. Para todo había un cura mediando. Oye, para el salario mínimo, para el conflicto no sé qué. O sea, se derrumba la iglesia, se cae. El mayor poder que cayó en Chile. Es la institución más poderosa por su peso cultural. Y además, una de las gracias de la Nación Domingo, creo yo, era que hacíamos estas investigaciones, pero además entendíamos que el diario tenía que ser entretenido y teníamos espacio para joda y teníamos espacio para reportajes contraculturales, ¿no? Yo cuento ahí cómo se te ocurrió a ti la tontera esta de la Ruta Warrior, ¿no? Expresando algo que era permanente en Chile, este clasismo, entonces hombres de clase alta que buscaban mujeres de sectores populares para ir a carretear el fin de semana, para pasar la noche, porque el sexo era más asequible en esas culturas que en las del barrio alto, ¿no? Hoy día ese reportaje sería impublicable, estaríamos siendo dilapidados en la plaza pública, nos estarían apedreando, por lo que sea, ¿no? Por esto que decía la Luz Croxato de la FUNA. Y en esa época además se te ocurrió que hiciéramos un mapa recortable en la Ruta de Warrior. Yo estoy muy tentado a decir quiénes fueron las fuentes de la Ruta de Warrior, no, nunca. Pero como hay gente tan cercana a esta radio, yo voy a omitirme. ¿Y por qué Giliño llegó? ¿Por qué llegó Giliño a tapar llegó con la censura? Oye, Mirko, hicimos también, que también era bien novedoso, los vivenciales. Claro, a sangre fría. A sangre fría, que también... Y bueno, y tu columna, que era muy buena, yo la cuento todo en el libro, es muy divertido, tu columna Oliverio Onesta, Sexo en la Ciudad. ¿Tienes nostalgia de Oliverio Onesta o no? Un poco. Tú sabes que aquí en la radio me pasó una anécdota, po. Una vez vino una escritora española, muy famosa. ¿Quién? ¿Te acuerdas? Sí, espérate, me voy a acordar. Y trajo un libro que eran también columnas parecidas, y yo abro el libro aquí y le dedicaba a 3 personajes. Yo era Oliverio Onesta. Mira. El columnista chileno, la tenía aquí al frente. Bueno, yo nunca había divulgado que yo hacía la columna, que ahora tú lo divulgaste en el libro aquí, como divulgaste muchas cosas, porque creo que el libro de Macari tiene la gracia de que en el área chica da nombre, apellido, quienes llamaban, algo inusual. Quienes llamaban, quienes no llamaban. Porque tu paso por el mostrador también tú ya cambias, ¿no? Tú ahí ya estás en otra posición en la vida también, ¿no? Y había madurado profesionalmente, ya entendía cómo se debía tratar al poder, y por todos los años y las cosas que nos pasaban en la Nación Domingo. Y por supuesto yo estaba en la posición de que entendía que para ser director de un diario tenía que ser temido. Para jugar al juego político, el juego del poder, te tienen que temer. Es la única manera en que te respetan. Y el mostrador era temido, ¿no? Y yo era temido también por un cierto mundo
en esa época, y fíjate que haciéndome mi propio autoanálisis me río de que me gustaba ser temido. Bueno, ahí está. Me gustaba mi personaje, claro, me gustaba ese personaje malo. Era un pequeño Darth Vader, así respecto a ese mundo del poder, ¿no? Porque yo creo que esa era la gracia, meterte con los poderosos, porque siempre la denuncia en el periodismo chileno, tú lo conversamos desde tiempos de la universidad, ¿no? El tío Emilio, ¿no? Que va a denunciar el microtráfico de droga entre los lustrabotas de ahí de la calle de la Bolsa de Nueva York, en el centro. ¿Cuál es la gracia de meterse con un punga débil? Con un microtraficante, con el último de la cadena. Métete con el banco que lava dinero, y con el dueño del banco que lava dinero. Y ese era un espíritu para mí importante, o sea, probaba mi temple, porque métete con los que te va a doler, con lo que va a ser difícil, con los que están arriba. Ese era un poco el espíritu del mostrador. A eso apuntamos. A permanentemente estar cuestionando a esos poderosos que no podían ser cuestionados por el resto de la prensa. Bueno, y caen varios, ahí cae el dueño de La Tercera, Álvaro Sayé. Yo lo cuento ahí en el diario electrónico Mostrador, la investigación que hace el equipo de Iván Weissman, que logran demostrar que Sayé blufeaba, que estaba triangulando plata, que era una cuestión ilegal, entre su cadena de supermercado y su banco por banca. De ahí, eso lo obliga a vender el banco, y de ahí empieza la desgracia económica del grupo Sayé, que hoy día está bastante más venido a menos de lo que era. Bueno, hay varias historias que se cuentan en el libro. Y bueno, yo creo que una que es digna de universidad es todo el caso que nos pasa en la Nación Domingo con el dueño del Líder en ese momento, Nicolás Ibáñez, que secuestra todo el diario. Compra todos los diarios el día domingo y los guarda en los supermercados para que no se lea la nota, ¿no? Una nota que hablaba de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, de la demanda de su señora, y que nadie, ningún otro medio hizo eco. Y hoy día, ¿cómo cambió Chile, no? Hoy día hubiese sido materia de matinal. En el Chile digital era imposible, pero en el Chile análogo, un medio podía publicar una nota con la profundidad que tuvo esa nota, ¿no? El tipo agarraba a la señora del pelo y la arrastraba. Eso lo decía esto lo decía el expediente judicial, ¿no? Y la maltrataba psicológicamente. Y él a su vez estaba dando lecciones de moral a todos los empleados de supermercados Líder. Pero su poder se extendía además por la vía del avisaje a que todo el resto de los medios jamás replicaron la nota, simplemente dieron las versiones de Nicolás Ibáñez a la nota. No contemos más. No contemos más, que compren el libro, lo lean, claro. Está todo ahí. Oye, un libro de 10 luquitas, tampoco un libro de 50 lucas, un libro de 10.000, 11.000 pesos, para que la gente ahí pueda adquirir este libro. Mañana vamos a sortear uno entre los auditores, porque ahora tenemos que irnos. Gracias, Mirko, por venir al programa. Lo espero unos estos días para que hablemos otro poquito del libro. Feliz, pues, Julito, usted sabe cuando quiera. Cuídese, que le vaya muy bien. Abrazos a todos los auditores. Ya, nos vamos, gracias por la sintonía, por el cariño. Chao, chao, nos vemos mañana. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.